¿Puede un hombre culto, conocedor de la filosofía y las letras, muy instruido en música clásica, más que virtuoso intérprete de Mozart al piano, poseedor de los más exquisitos modales, ¿puede ese hombre asesinar impunemente en nombre de sus ideas? Siempre llego a la misma conclusión. Sí, sí puede. Y eso no es lo más angustioso. Lo verdaderamente terrible es que si aceptamos esa premisa como verdad, que un hombre culto puede matar, torturar, violar, entonces comprenderemos que la cultura y la sabiduría no es ningún salvavidas al que agarrarnos. En el caso hipotético de que nos queramos salvar, puede que estemos confundiendo cultura con educación. La educación frena nuestros impulsos, nos vuelve más sumisos. La cultura, sin embargo, nos hace ciudadanos más aplicados, más cínicos, quizás más cómodos. La cultura no frena nuestros impulsos más brutales y no aplaca algo que es primordial para un criminal: el valor. Y todos los demás, los que presumimos de participar de esa sensibilidad cultural, todos nosotros nos convertimos en cómplices. Champán francés, mi bebida favorita. Lo necesito. Sus burbujas me aclaran el pensamiento y logran evadirme de las ganas de correr y correr. La memoria, la maldita memoria. ¿Cómo me recuerda nuestra maldad? Con el recuerdo, todos descubrimos el grado de cobardía que en algún momento tuvimos. A mis más de 70 años, creo que lo he visto casi todo. La vejez es un estado ideal para ver la vida. El único problema es el condicionante físico, aunque yo no me puedo quejar. Resumiendo, a lo largo de mi carrera como estudioso del mal, he cubierto más de 50 conflictos bélicos. Sí, señores, a eso he dedicado la mayor parte de mi vida, al estudio de la maldad humana. He visto de todo. He explorado todos los rincones del horror. La otra parte la he ocupado tratando de vivir lo mejor que pude. Ya sé que van a pensar que soy un cínico vitalista. Se lo permito. El hombre es un ideal filosófico, no es bueno por naturaleza. Necesitamos vivir entre el bien y el mal. No sabemos qué hacer con la paz. Nos resulta demasiado aburrida. La paz no es negocio. ¿Se imaginan ustedes un mundo sin tragedias? ¿Qué sería de las redes sociales y de nuestra vieja televisión sin ellas? Empecé escribiendo de manera inocente, hablando sobre crímenes de guerra, con la esperanza de que sirvieran para evitarlos en un futuro. Nunca he buscado una exclusiva macabra. He tratado de ser honrado. He sido un periodista a pie de guerra, ético y honesto. No me estoy justificando. Creo formar parte de ese grupo de periodistas comprometidos con el ser humano. Somos tan molestos que he visto como gobiernos llamados liberales han eliminado al mundo. Yo ahora necesito vivir. Vivir lejos de dramas constantes. Ya he vivido demasiado. Que otros tomen el relevo.
1944 de un hecho ocurrido en un rincón de Francia. Las tropas alemanas se retiraban tras el desembarco de Normandía y la resistencia francesa efectuaba constantes acciones de guerrilla y sabotaje. Los alemanes, en su huida, reprimían con auténtico terror a la población civil. En un pequeño pueblo normando, una equivocación produjo una acción represora terrible. Unos guerrilleros habían colocado cargas explosivas a fin de volar un convoy de camiones que debía transportar alimentos al frente. Un error del observador no advirtió que dichos camiones transportaban tropas de refuerzo, jóvenes soldados alemanes recién reclutados. Los alimentos llegarían en un segundo convoy. Todos los camiones quedaron destrozados. De 200 soldados murió más de la mitad. El resto sufrió terribles quemaduras. Esto sucedió a la salida de un pueblo. Al día siguiente se presentaron allí 50 hombres y un oficial de las SS. Traían una misión muy concreta: fusilar al hijo primogénito de cada familia que tuviera entre 14 y 30 años. Con rapidez diabólica reunieron en la plaza a 32 hombres y adolescentes. El alemán preguntó al alcalde si faltaba alguno. Este, aterrorizado, le advirtió que faltaban los gemelos de la señora Brochard, que el día anterior habían cumplido 14 años, pero que él no sabía quién había nacido de ella. Informado de dónde vivía esa mujer, el alemán se dirigió hacia la casa, solo, despacio, solemne e impecable dentro de su uniforme gris. Madame Brochard. Este fue el origen, el germen de mi desconfianza hacia el ser humano. Vuelvo a hacerles a ustedes la misma pregunta. ¿Puede un hombre culto, conocedor de la filosofía y las letras, muy instruido en música clásica, más que virtuoso intérprete de Mozart al piano, poseedor de los más exquisitos modales, puede ese hombre asesinar impunemente en nombre de sus ideales? Madame Brochard. ¿Sí? ¿Qué desea? Capitán Manstein, de las SS. Desearía hablar con usted en privado. No hay nadie más en la casa, pero sí le rogaría, por favor, que su visita fuera lo más breve posible. Eso va a depender de usted. El alcalde me ha dicho que es usted una mujer muy respetada, por tanto no creo que nadie vaya a considerarla como una colaboracionista. Es Felix Mendelssohn. Es un músico realmente elegante, aunque judío. No creo que la raza de un artista tenga que ver con su sensibilidad creativa, capitán. Pero bueno, si lo prefiere, puedo quitar. No, por favor, no lo quite. Esta pieza es una de mis favoritas. Hacía años que yo no la escuchaba y muchos más que no la tocaban. No me diga que es usted músico. Desciendo de familia de músicos. He estudiado piano y composición durante 7 años, pero tuve que escoger entre Alemania o mi propia carrera profesional. La patria y el arte son perfectamente compatibles. Depende de la misión encomendada a cada uno. Yo creo en la música, pero más creía en la Alemania. ¿Creía? Y sigo creyendo, aunque ahora tengamos problemas para implantar nuestra idea de mundo en un futuro inmediato. Capitán, perdone, pero no creo que usted haya venido aquí a hablarme de sus ideas o tácticas de guerra. En cierta medida, sí.
Veo que tiene muchos discos, pero observo que muy pocos compositores. Brahms, el oportunista, aunque un gran compositor. Chopin es el redentor del piano. Me parece muy nervioso y muy melancólico. Sostakovich, el que mejor ha compaginado su imaginación con los encargos comunistas, un verdadero funcionario del pentagrama. Maurice Ravel es la intimidad hecha melodía. Es muy difícil interpretar su espíritu en cada nota. Interpretar el espíritu puede llevar a la locura colectiva. ¿Se sabe que Ravel coleccionaba cajitas de música? Como mi madre. Al principio no me gustaba. Pero después de conocer eso, comenzó mi simpatía por él. Entendí que para valorar la sinceridad de un autor es necesario penetrar en su vida. Pues Ravel tenía pánico a volverse loco. Conocí un sanatorio mental a las afueras de Berlín y no creo que los locos sufran. Quizás parezcan mucho más ustedes por verlos de esa manera. Yo no creo que hayan sobrevivido muchos locos ante el Ferraix, por lo menos los que se encontraban en los manicomios. Es cierto que he escuchado que para ustedes la psiquiatría es una ciencia obsoleta. Y es una pena, capitán, porque no les habría venido nada mal tener buenos psiquiatras a mano. Bueno, veo que tiene usted un sentido de la ironía. Muy francés, me recuerda a Molière. Puede ser. Es casi de la casa. ¿Sabe que Ravel también tenía obsesión por la limpieza? Siempre que acababa de trabajar, dejaba limpia toda la mesa. Es mejor no dejar huellas del esfuerzo diario. Las huellas son pruebas. Y las pruebas nos demuestran lo bien o mal que hemos actuado. ¿Es usted católica? Sí, creo a mi manera. No lo digo por esa manera que tiene de dejar las cosas en el aire, siempre con esa ironía y ese sentido bíblico que nos lleva al castigo o a la salvación. ¿Y usted, capitán, es creyente? No lo soy. El monoteísmo es algo absurdo. Eso, escuchado de un oficial de las SS, no deja de ser curioso. Sí, lo dice por nuestro Führer. Él no es un líder para nosotros. Es un jefe guerrero. Es un ideólogo. Y ni siquiera un sumo sacerdote. Su forma de actuar es muy parecida a la de alguno de sus líderes revolucionarios. Por ejemplo, Madame, Napoleón, Robespierre, Danton, Saint-Just. un momento, capitán, me está nombrando usted a revolucionarios que son muy diferentes entre sí. Además, no piense para nada que son mis ídolos políticos. Los franceses no tenemos la culpa de que ustedes, alemanes, no hayan sabido hacerse con un imperio colonial. El imperio, la grandeza de Francia. Entonces, ¿qué diferencia existe entre su sentido de la conquista y el nuestro? Que ustedes se consideran una raza diferente, superior, algo completamente ridículo y que solo puede llevar a la locura. Francia ahora solo puede presumir del pasado, de historia, pero sí se han convertido ustedes en aliados de los rusos. ¿No conocen ustedes las purgas de Stalin? Él ha asesinado a millones de sus compatriotas.
llaman tirano al Führer y luchan junto a ese tirano. Intentamos recuperar nuestra libertad y sí, para eso necesitamos derrotarlos a ustedes. ¿Y después? ¿Qué harán con ustedes después? Mire, de la derrota ante los rusos, ustedes son los únicos responsables. Su plan de conquista yo creo que era megalomaníaco, tácticamente imposible. Madame, admito que nos ha sobrado cierto sentido de la ambición, pero la necesidad de conquistar Rusia exigía apostar muy fuerte. El mayor error ha sido dejar toda la estrategia en manos de su Führer, un simple cabo desde el punto de vista de cualquier militar. ¿Qué está haciendo ahora? Comienza a actuar a la desesperada. Nunca ha tenido claros sus objetivos y destituye a aquellos pocos generales que se han atrevido a plantarle cara. ¿Quería o no quería Hitler invadir Inglaterra? No, nosotros nunca quisimos invadir Inglaterra, solo neutralizarla. Intentamos que los ingleses entendieran que era necesaria un nuevo, vamos a llamarlo, orden mundial. Su negativa hizo que la guerra contra ellos fuera inevitable. Un nuevo orden mundial, con Alemania como eje, dueña y señora de toda Europa. ¿Y por qué no? Porque el poder siempre tiene que estar en las mismas manos. Eso da igual. Lo importante es el uso que se le dé a ese poder. Ustedes no podían invadir Rusia pensando que Inglaterra se iba a quedar tranquilamente. Que iba a consentir que otra potencia controlara toda Europa. Por eso, luchó contra España, luego contra Napoleón y ahora lo está haciendo contra ustedes. Inglaterra siempre le interesará una Europa dividida. Mire, y si quiere mi sincera opinión, si yo hubiera sido el Führer, yo habría actuado más contundentemente contra los ingleses. Nada de eso justifica una guerra mundial. Todos los pueblos tienen derecho a buscar su grandeza. Sí, pero no a costa del sufrimiento de los demás. Está bien que tengan sus propios planes y sus propias ideas. Eso es un error. Siempre será necesario un principio de autoridad claro y contundente. ¿En serio, capitán? ¿Creía usted posible extender el ideario nazi por toda Europa? Evidentemente, sí. Es una locura. ¿Considera usted que nuestro Führer está loco? No, en absoluto, que va. Para nada. Lo que ocurre es que quizás tiene un sentido un tanto radical a la hora de interpretar la realidad. No sé, a lo mejor esté obsesionado excesivamente con la grandeza de la idea de la raza aria. Miren, sinceramente, sí. A lo mejor sí. Se trata de un
momentáneo, de un paradigma. Es usted muy valiente. Pocas personas se atreverían a hablar así delante de nuestros uniformes. La locura, madame, es la esencia de la historia, es su verdadero impulso. Y la historia, madame, la historia la han convertido grandes locos, o personas que fueron tenidas por locas en su momento. También la han convertido y la han movido grandes traidores. ¿A quién traicionó Hitler? Al propio sistema. Ah, Sí, Hitler le llevó al poder, apoyado en las urnas por parte del pueblo alemán. no. Sí, se valió de la libertad de elección para luego coger y suprimir. No, el sistema estaba absolutamente podrido. Enviaba a miles de alemanes al paro cada día. El sistema había empobrecido a nuestro país. Mire, madame, entre la libertad y el pan, el ciudadano siempre escogerá lo segundo. La libertad es la sal de nuestra cultura. Claro, que quizás ustedes, los nazis, tienen problemas de hipertensión. Vaya, ahora sentido del humor inglés. ¿No descenderá usted de las islas? No, mis padres proceden de Angulema. Angulema. El coñac de Angulema. Pero mi marido era inglés, de madre parisina, aunque vivió aquí en esta región desde que teníamos unos 8 años. La guerra ha sido necesaria, incluso inevitable. No nos ve a nosotros como los únicos culpables. Pero es que ustedes fueron los que iniciaron la guerra. Para demostrar que la grandeza de sus ideas, su raza, capitán. Mire, soy buena lectora y conozco muy bien el ideario de Hitler. Él tenía encargada una misión a cada pueblo, que nos iba a asignar a nosotros. Que le hiciésemos el mejor coñac, o el mejor champán, o tal vez que preparásemos las mejores ostras, lo que es que eso. ¿Qué opina usted de las culturas decadentes? No hay culturas decadentes, ¿no? Creo que ustedes confunden con mucha frecuencia cultura y costumbre. Mire, la costumbre sí puede ser decadente, incluso brutal. Entonces sí, debe ser modificado, suprimido. Pero eso solo se consigue con la educación. La cultura es un acto expresivo, reflejo de un momento histórico, capitán. Es un acto que tenemos que valorar y guardar. Es eso que nos hace sentirnos orgullosos de lo que los seres humanos somos capaces de crear. La cultura alemana es una de las más ricas del mundo. Filósofos, músicos, poetas, escritores, médicos, pintores. Díganme, ¿cómo han podido pasar ustedes por encima de todo eso? La cultura es algo que ahora mismo es pasivo, aunque provoque actividad, y la costumbre sucede sin más. Así que sí, su teoría. La cultura nazi es diferente, pero incluso aceptable. Pero sus costumbres sí las considera usted decadentes. Son costumbres antropófagas, carentes de todo sentido y toda lógica humanística, y condenadas al fracaso incluso a muy corto plazo, capitán. Sin fondo humanista, no hay ideología que sobreviva. No sea usted idealista. Seamos prácticos. Siempre han existido pueblos que trabajan y otros que parasitan sobre ese trabajo. Pero eso no puede justificar su exterminio.
El futuro exige una clara selección de fuerza y subordinación. Será clave para la existencia de la humanidad. No hay planeta para todos. El darwinismo en versión alemana. Quien no tiene poder, no come. ¿Claro? Dígame, ¿para qué vamos a alimentar a los más débiles? Si no somos nosotros alguien tendrá que hacerlo. Madame, mire usted a Asia. Son pueblos demográficamente temibles. De ellos conseguimos todas nuestras materias primas. Son pacientes, aunque atrasados. Esos pueblos se están atrincherando en el rencor y acabarán pasándonos facturas, destruyendo todo aquello que nos ha costado levantar. En Europa. ¿Y no es justo que reclamen un mejor trato? Sí, es justo. Pero es imposible que culturas tan diferentes se puedan mezclar. Es imposible. Y el factor religioso será determinante. Ahora, no quiero ser descortés, pero me sentía mucho más cómodo hablando con usted de táctica militar y de nuestros problemas frente a Inglaterra. ¿Y qué sentido tuvo que Hitler dejase escapar al ejército aliado cuando lo tenían completamente acorralado en Dunkerque? Sus divisiones acorazadas podían haber rendido y machacado a cientos de miles de soldados. Estoy de acuerdo que esa orden solo la pudo dar el Führer, pero reconozco que ignoro cuáles fueron sus razones. Abra bien los ojos. Es paradójico que si pretendía asaltar, Inglaterra dejase escapar libremente al ejército aliado. Cuanto menos lo parece, ¿verdad? Sin embargo, ordena a la aviación alemana atacar a las islas solo unos pocos días después. ¿Y cuál es su versión de los hechos, madame? Que a Hitler lo engañaron. ¿Quiénes? Los ingleses. Ustedes no podían pretender invadir Rusia, ya se lo dije antes. Inglaterra no se iba a quedar tranquilamente tomando el té junto a las playas del canal. Tarde o temprano iban a reaccionar. Ustedes comenzaron a perder la guerra en las playas de Dunkerque. No debieron permitir reembarcar al ejército aliado, capitán. Admito ese error, pero no creo que engañaran al Führer. No, el terreno era poco propicio para avanzar. Hitler confió en el informe del general von Rostam. Del mismo modo que tampoco ha sabido impedir el reciente desembarco aliado en Normandía. La veo a usted muy bien informada. Mire, no hace falta ser titulada en la Escuela de Guerra de Berlín para entender esto. Además, mi padre era militar, murió en la Gran Guerra, en 1917. A Inglaterra siempre le interesará una ropa de mi vida. Ya se lo dije. Capitán, es justo que luchemos por la libertad y es legítimo luchar por ello. Mire, yo no condeno a una nación entera, sino a una idea. Ustedes no respetan cada pueblo, solo quieren el establecimiento de un pensamiento principal y el sometimiento de masa esclavista de todos a él. ¿Y eso qué es? Sino el hombre al servicio del Estado, sin posibilidad ni derecho a réplica, el hombre máquina. Yo creo que entre ustedes y Stalin hay poca diferencia. Ya sé que eso no le consuela. Sé
Sé, por otra parte, que usted piensa que las democracias son débiles y que en ellas amparan muchos canallas, pero nosotros tenemos los tribunales para resolver esos problemas. La democracia es el refugio de muchos canallas. Claro, porque ustedes actúan y juzgan sobre la marcha, son más expeditivos. Pero, perdóneme, las pruebas son esenciales, medir el castigo, garantizar una defensa justa. Ese es precisamente el problema de todas las democracias. Cuesta mucho demostrar que un canalla es un canalla, aunque todo el mundo sepa que lo es. La libertad, sí, tiene sus inconvenientes, pero el ser humano la merece. Todos la merecemos, capitán. El humanismo, esa vieja aspiración tan latina. Ustedes nunca han contado con el parecer de los pueblos nórdicos. Nuestro sentido de la cultura, de la religión es muy diferente al de ustedes. ¿Por qué se creen más humanos que nosotros? Dígame. Por su catolicismo, por la Santa Inquisición. Somos más humanos porque hemos superado momentos de crueldad, sí, pero ahora lo que deseamos es ser personas más libres. Mire, ya no quemamos libros en las plazas. ¡Ay, ha vuelto la ilustración y el enciclopedismo francés! Bonita manera de llamarnos primitivos y salvajes. No, mire, no. El salvaje actúa por instinto de conservación, para protegerse y para sobrevivir. Ustedes son asesinos, animales crueles vueltos de revés. Ni animales, ni salvajes, asesinos, simples asesinos. Así nos considera usted a los alemanes. A los nazis, sean de donde sean. Y ya le he dicho que yo no condeno a una nación, sino a una idea. Sí, que se parecen a Stalin en muchas cosas, capitán. Y se lo repito, sé que eso no le consuela, pero es lo que pienso. No puedo callarme. Me ha dicho el alcalde que ha sido usted maestra. Sí. Sin embargo, ya no ejerce. Mi marido murió a los 2 días de que ustedes entrasen en París. Una de sus patrullas ametralló su coche. Ni siquiera le dieron el acto, capitán. ¿Sabe dónde venía? Del médico, porque sufrió una enfermedad terminal. En cierta manera, ustedes ahorraron sufrimiento a mi marido, ¿de acuerdo? Pero entenderá que no le dé las gracias por ello. Desde entonces, estoy aquí y me dedico a cuidar de mis hijos y de nuestras tierras. ¿Nuestras? ¡Qué sentido tan burgués de la posesión! La propiedad privada, el espíritu perfecto de su revolución. La posesión de unos pocos hay que repartirla entre todos. Grandes hombres, grandes como Marat, Robespierre, Danton, Sánchez. ¿Cuántas sentencias de muerte firmaron esos hombres? Miles. Y miles. Eso hizo de Francia esa nación tan especial a la que todos tanto admiramos. Francia, la creadora de ese objeto que con tan solo mencionarlo produce escalofrío en la garganta. La guillotina, un objeto, un símbolo perfecto que nos recuerda que el poder solo es temporal y que puede ser derrocado por la sangre. Nos
nosotros también tenemos otro objeto más sencillo. Y no es nuestra plusgamada. Son estas dos letras. SS. Aunque nos derroten, perdurarán largo tiempo en la memoria. Como su biblioteca. Esa. Ustedes utilizaron para cortar la cabeza de príncipes de nobleza parasitaria. ¿Por qué? Se creen más humanos que nosotros. Por una cuestión de tiempo, porque aquello ya quedó muy lejos. Las guerras, madame, purifican tanto como el fuego. ¿Conoce usted España? Allí, cuando llega el verano, encienden hogueras, sobre todo cerca del Mediterráneo. Y a ellas lanzan objetos que les recuerdan a los malos espíritus, esperando un cambio que los favorezca. El fuego, como fuerza destructora y renovadora, nosotros entendemos ese sentido del poder. ¿Sabe? Por nada del mundo habría pensado que íbamos a tener este tipo de conversación. ¿Es usted consciente de que mi visita nada tiene de cortesía? Lo supongo. Sin embargo, ha sido usted muy crítica con el Tercer Reich. No he podido remediarlo. Cualquier otra persona hubiera adoptado una postura más cercana. ¿No tiene usted miedo? Lo tengo, capitán, y mucho. Pero usted tiene aspecto de fanático inteligente. Por lo tanto, he dado por hecho que su decisión estaría tomada. Es irrevocable, ¿verdad? Y no sospeche usted cuál es el motivo real de mi visita. Su educada visita tiene mucho que ver con la muerte. Es ese su trabajo. Parece que a usted ya todo le da igual. Se equivoca, capitán, se equivoca completamente. Cada día aprecio más la vida, pero es que no tengo cartas para jugar. Ustedes, los nazis, actúan movidos por el resentimiento, por el odio, por la venganza. Esa es su religión, la de su Führer. Un odio que solo busca venganza y sed constante de guerra. A eso ha venido usted. A vengarse, no creo que haya venido a pedirme perdón. ¿Qué cultiva usted en sus tierras? Manzanas, sí. Algunas viñas también. Oh, la sidra bretona, exquisita, en contra de lo que ustedes puedan pensar. Los alemanes envidiamos su forma de vida. Solo tienen que imitarla. Tampoco es necesario que nos invadan cada cierto tiempo. Madame Blanchard, lo siento, pero el tiempo apremia. Hace apenas 24 horas, una emboscada de la resistencia ha provocado la muerte de más de 100 soldados alemanes. A 1 kilómetro exacto de aquí, junto al puente.
Estoy informada. Como oficial de las SS, mi misión consiste en reprimir ejemplarmente este tipo de acciones. Actuando contra la población civil. Sí, contra la población civil. A menos que usted me facilite los nombres de los saboteadores. Nadie en este pueblo pertenece a la resistencia capital, ya se lo habrán dicho. Hemos sido cuartel general de un regimiento blindado alemán durante toda la ocupación. Pero este regimiento ya no está. Los aliados nos atacan desde la costa. La resistencia lo hace a nuestras espaldas o entre nuestras líneas. Ya lo sé, sí, a eso le llaman acciones combinadas. A eso lo llamamos nosotros acciones de contención. No las podemos permitir y han de ser eliminadas. Perdone, no. Hace falta que utilice eufemismos. Lo que usted llama actos de contención no son más que ejecuciones. Ejecuciones contra personas que solo defienden sus tierras, lo que es suyo, Madame capitán. Rochard, si no me facilita datos de la resistencia, me veré obligado a ser muy duro. No conozco a nadie, se lo juro. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevan sus hijos fuera de casa? Solo tienen 14 años. Sí. Cumplidos ayer. Son gemelos, ¿verdad? Sí, sí. Vaya. Veo que le han informado muy bien. El señor alcalde ha sido un gran colaborador. Y créame que no lo hizo con gusto. Tuve que ser un tanto convincente. Sobre todo cuando le dejamos claro que cualquier error u omisión en la información lo pagaría algún miembro de su familia. Me sorprende que siendo tan jóvenes no hayan regresado a casa. Deben de conocer muy bien el terreno donde pisan. Puede ser peligroso pasear solos por estos bosques. El peligro ya es algo habitual en nuestras vidas. Pronto serán liberados. Además han tenido ustedes mucha suerte. No hay ni una sola huella de disparos en los muros de estas casas. Podrían dedicarse perfectamente al turismo cuando la guerra acabe. Son un claro ejemplo de la tranquilidad con la que los franceses han vivido durante nuestra ocupación. Espera. Lo que usted llama tranquilidad ha sido una tensa espera. Pues alégrese. Los aliados están a pocos kilómetros de aquí. Pronto llegarán. Hasta algunos de esos conciudadanos han hecho buen negocio con nosotros. Empezando por el señor alcalde y su propio bar. O el hotel de la estación siempre al completo con nuestros hombres. ¿O no? Han pagado los oficiales y soldados alemanes todo lo que consumían. ¿Y quién me pagará a mí el desplazamiento hasta París para intentar descubrir la fosa común donde ustedes se suponen enterrado a mi marido? Capitán, dígame, ¿quién me va a pagar a mí el tiempo sin él? ¿Dónde puedo yo encontrar al director del colegio donde yo era maestra y al que se llevaron ustedes a un campo de concentración en Polonia, creo? A eso le llama usted tranquilidad. Al precio de la victoria les va a salir caro, porque lucharemos hasta el final. Si Alemania pierde la guerra, vencer no les va a salir gratis, porque lucharemos hasta el final. Es increíble, capitán, es increíble que prefieran tener una Alemania destruida antes que verla derrotada. El Führer ordena resistir hasta el final. ¿Y por qué no piensan por ustedes mismos? Hitler solo desea arrastrarles a su delirio de autodestrucción. Ha proyectado toda su paranoia sobre Alemania entera. Incluso, miren, se rumorea que ya
algunos de ustedes lo han entendido y han tratado de asesinar. Esos traidores a nuestra causa ya han sido eliminados. Son herederos, aristócratas, contaminados de ese absurdo orgullo de casta y clase. Prusianos de sangre azul que se han comportado como hienas, salameros cuando todo iba bien y traidores al ver que las cosas se tuercen. Ya han sido ejecutados, colgados, desnudos con cuerdas de piano, atadas a ganchos de carnicero. No entiendo cómo es posible tanta crueldad, capitán, no lo entiendo. Eso solo lleva al odio y a la desesperación. Maldigo la democracia débil y enfermiza con la que ustedes, los nazis, llegaron al poder. ¿No se da cuenta de que la vida política carece de sentido si no hay oposición? Lo malo del humanismo es lo que tarda en reaccionar frente a seres como ustedes. Madame Bronchard, si no me facilita usted los datos de la resistencia, ejecutaré al primogénito varón de cada familia comprendido entre 14 y 30 años. Ahora mismo casi todos los que reúnen ese requisito están en un café del pueblo. Capitán, yo le juro que no le puedo decir nada, porque no sé nada, nada sé. De la resistencia nada sé. Muy bien. Entonces, solo me resta informarles que esperaré aquí a sus hijos para ejecutar a uno de ellos, el que usted elija. ¿El que yo elija? Supongo que será inútil pedirle clemencia. Clemencia, capitán, por favor. Un ejército cuando empieza a verse derrotado se vuelve más cruel. Ustedes no ejercen como militares, sino como carniceros uniformados. ¿Cómo es posible que el auténtico ejército haya permitido que ustedes lleguen a tanto? ¿Cómo? A través del terror. A través del terror. Madame, el terror es la única forma de justicia serena, propia e inflexible. Es necesario que la virtud tenga fuerza gracias al terror y que el terror tenga sentido gracias a la virtud. Así lo justificó Robespierre, el incorruptible. ¿No lo recuerda? Son lecciones de la gloriosa historia de Francia. Robespierre fue víctima de sus propios métodos. Fue juzgado y guillotinado por los suyos. Madame, apenas tenemos tiempo. ¿Cuándo regresarán sus hijos? A las 7:30. Deberán decidirse rápido. Si me dejan. Decidiré yo. Fusilaré a sus dos hijos. Juro que no sé nada. Mírenme a los ojos, créame. No le puedo decir nada porque no sé nada. Pues la compadezco. Si no sabe nada y calla, la compadezco. Pero si de verdad sabe y calla, cree que vale la pena guardar ese silencio.
Usted desciende de familia de músicos, ¿verdad? Ha interpretado los clásicos al piano. Conoce a los filósofos alemanes. Sí. Y a Goya. Sí, he estado en España varias veces. Estuve allí como instructor militar en su guerra civil. Entonces, si usted ha vivido en España, habrá podido disfrutar del Museo del Prado. He pasado tardes enteras contemplando sus pinturas. ¡Ah! Y también conozco el Louvre y admiro la Capilla Sistina, el talento de Miguel Ángel y la genialidad de Leonardo. Ah, también conozco la inconfundible belleza de los atardeceres venecianos pintados por Canaletto y he paseado por el Sena pisando las hojas doradas que caen de los árboles y también he visitado los pequeños cementerios de París y las tumbas reservadas a los grandes poetas. Pero todo eso no impedirá que yo ejecute a uno de sus hijos o a los dos. ¿Cómo es posible tanta brutalidad? Dígame que es un placer, pero por favor no me puede hablar usted de convencimiento de placer. La guerra tiene sus propias leyes, madame. Yo juré dar mi vida por el Führer y yo juraré y cumpliré mi juramento. Ejecutando a jóvenes. Muchos de los soldados asesinados también eran jóvenes. ¿Y no es eso efecto de la locura? Dejar a toda una nación sin hombre, mandar a niños a la guerra. Para que esta inmolación El cabida. nazismo será un ejemplo para los siglos, porque perduraremos durante generaciones. El miedo a nuestra vuelta, aunque sea con otros trajes y otros nombres, hará que sus mentes no nos olviden. Un mundo donde solo quepa el esfuerzo, la lealtad y la voluntad de ser fuerte. Un sentido único y poderoso de nación y raza. Es usted un ciego idealista, al que de nada en la vida veo la cultura, la belleza que ha podido ver por el mundo. Se equivoca, madame, se equivoca. De nada ha valido usted la belleza, ni esa arte, ni esa cultura que ha podido admirar y contemplar, capitán. Al igual que Roma impuso su arte sobre los demás, nosotros queremos imponer nuestras ideas ante la decadencia. Somos superiores. Esa es, por definición, el principio de la sencillez expresiva del arte. La tarea de Roma duró siglos. Lo de ustedes no durará ni una década. Son solo un accidente en la historia, capitán. Da igual, piense usted lo que quiera, pero nosotros hemos dejado huella. Muchos otros actuarán bajo el espíritu nazi sin atreverse a reconocer que lo son, incluso sin ponerse el uniforme. Es usted un monstruo. Por mucho que se quiera comparar en su lógica de la vida. Mire, yo me niego a aceptar que personas con su preparación admitan una fe tan ciega no puede ser. La fe exige esta ceguera de la que usted habla, pero para nosotros es la luz. Yo creo en la sociedad igualitaria nazi, igual que usted cree en la sociedad burguesa. Igualitaria, capitán, no me haga reír. Ninguna sociedad lo es. Ustedes se creen que han inventado la sociedad perfecta definitiva, ¿verdad? Que han acabado con la degeneración y con la inmoralidad. Pues yo he conocido oficiales alemanes de alto rango que cogían a niños para sus noches tranquilas, que buscaban a niñas para juegos de amor que se salían un poquito fuera de lo común. Ustedes disfrutan en privado placeres que condenan en público. A eso le llama usted sociedad pura, para de los salones ocultos. Son
pasado la vida persiguiendo a borrachos, a putas, a actores, a escritores, a enfermos, a homosexuales. Sí, fíjese, a homosexuales. Cuando Ernest Röhm, el principal líder de la CSA, lo era, capitán. Dígame, ¿por qué Hitler mandó a ejecutar a Röhm? Apartarse del ideario nazi, quizás porque Röhm sabía cosas de Hitler que a ese no le interesaba. Jamás he participado en esos actos de los que habla. Y nunca he dudado de la integridad y de la sinceridad de nuestro Führer. Madame Rosa debe centrarse en sus hijos, apenas quedan unos segundos. Debe escoger a uno de ellos. ¿Qué sentido tiene todo esto, capitán? Son niños. ¡Niños! Ustedes saben que ya no van a poder ganar la guerra porque Francia va a ser liberada. Estos crímenes, si usted los lleva a cabo, solo van a aumentar el odio sobre el futuro de Alemania. Que Alemania va a sobrevivir al nazismo y a sus ideas. El nazismo es algo más que un ideario. Nosotros hemos depositado el embrión. Y aunque seamos derrotados y aniquilados, en el futuro no será necesario ser alemán para ser nazi. Son sus hijos. Sí, son mis hijos. ¿Cómo se llaman? Luis, el de la izquierda, y Martín, el otro. ¿Quién nació primero? Luis, Hay quien piensa que el primero que nace es el último en desarrollarse. por favor, todavía apelo a su sensibilidad y a su humanidad. Le pido piedad, compasión, por favor. Son órdenes, madame. Se ve que usted va a cumplir gustosamente, ¿no? Las cumplo porque ha de ser así. Usted sufrirá lo mismo que las madres alemanas por sus hijos muertos. Justifica así la muerte de niños que no han hecho nada, capitán. Muchos de ellos contribuyen con acciones a la resistencia. Pero no los de ese pueblo. Mis hijos no han tenido nada que verse con... El convoy pertenece, el puente pertenece al pueblo. Y el convoy pasaba por aquí. Y son los hace responsables. Fusilen a mí. Sí, fusilar a los padres. Pero por favor, deja a los niños libres. Madame, demasiado fácil. Es demasiado fácil. Si nos deshacemos de los hijos, evitaremos que el odio crezca durante la juventud. Eso lo aprendí de su admirada Roma. Tiene que elegir. Madame, tiene que elegir. ¿O prefiere que lo haga yo? Puedo fusilar a los dos, igual eso sería menos cruel. Pero si le estoy dando la libertad de que elija a usted, esa libertad que usted como francesa admira tanto. Aquí la única libertad que hay es la suya. Y usted tiene la fuerza, yo solo tengo la razón humana. Dígame, ¿cuál de ellos ha de morir? Y no quiero que me señale cuál ha de salvarse. ¡No! Quiero que me elija usted cuál va a ser ejecutado. ¿Qué criterios va a seguir? Dígame. Podemos escribirlo en hojas diferentes el nombre de cada uno. Y que sea el azar el que elija. Tiene que elegir, madame. Tiene que elegir. Apenas quedan unos segundos. O lo hace usted, o lo escojo yo. ¡Martín! ¡Quiero que muera Martín!
Muchos de ustedes seguramente sospecharán que esa mujer fue mi madre. Para mayor ironía, mi nombre es Martín. Sí, Martín, el hijo elegido por mi madre para ser ejecutado. Pero estoy vivo. No me perdonaron. Personajes como ese capitán no podían mostrar signos de debilidad. ¿Qué ocurrió? Luis y yo volvíamos del campo a la hora convenida con mi madre. Un oficial alemán y unos soldados nos esperaban en un cruce cerca de nuestra casa. Luis llevaba puesto la chaqueta de pana mía que tanto le gustaba y yo llevaba su jersey enudado al cuello y cayéndome por la espalda. A veces nos gustaba cambiarnos la ropa. El capitán nos dio el alto y mandó que registraran primero a mi hermano. Sacaron de la chaqueta la cartera que yo guardaba en el bolsillo interior. El capitán la abrió y lo primero que vio fue una foto mía del colegio a cuyo pie figuraba mi nombre. Miró a los soldados y mandó que se lo llevaran. Y lo hicieron. Permaneció de pie delante de mí. Me entregó la cartera y me dijo que me la quedara como recuerdo. Y partió hacia donde se habían ido sus soldados. Después se dio la vuelta y sonriendo me dijo: Luis, pórtate bien y cuida de tu madre. Es una gran mujer. Mi propia madre me contó que me eligió a mí para morir. Nunca le pregunté el motivo de su elección. A partir de entonces, el silencio fue su vida. Nunca más volvió a salir del pueblo. Todos los viernes iba al cementerio a llevar flores a la tumba de mi hermano. Mi hermano. Todavía lo recuerdo mirando hacia atrás y haciéndome un gesto con la mano como diciéndome adiós. Seguramente más consciente que yo que nunca nos volveríamos a ver. Se murieron sus sueños de ser pintor, de vivir la bohemia de París. Yo, sin embargo, lo único que quería era ser mecánico de coches, volver a casa con la ropa y las manos completamente manchadas de grasa y aceite. Luis era el poeta de la familia, el artista. Quizás por eso mi madre me eligió a mí. No se fíen de la inteligencia ni de los buenos modales, sobre todo si ambos se alían con la cultura y la educación. No se fíen, perdonen si lo desean, pero no olviden jamás, porque el olvido es la larva de la que pueden volver a nacer estos monstruos. ¡Tiene que elegir, madame! ¡Apenas quedan unos segundos! ¡O escoge usted o lo hago yo! Martín, quiero que muera contigo. ¿Por qué ha elegido a Martín?
Mía ha sido la elección, así que mío va a ser el secreto, capitán. Quería una víctima, ya la tengo. He cumplido con su encargo. Nunca pensé que fuera capaz de hacerlo, a pesar de su interés. Ya ve, ha cometido un error de cálculo. Las guerras también se pierden por errores de cálculo. ¿A cuántas personas ha matado usted? No le puedo dar un número exacto. Nunca ha sentido pena, ni piedad, ni siquiera con los niños. Sinceramente, no. Usted debe sentir placer asesinando, ¿verdad? No se trata de placer, madame. Es simplemente una sensación de trabajo cumplido. Usted no entendería el significado de la muerte a la que le doy yo. Usted cree en el hombre y yo solamente en algunos hombres. Y sí, he matado a niños, a enfermos, a mujeres y a oficiales y a soldados también. Mata movido por el odio, ¿no lo ve? Madame, el hombre falla. La política falla y entonces surge el odio y se transforma en una fuerza liberadora, en una idea. Y los seres humanos la seguimos, algunos con cuchillos como hago yo, o bien otros considerándola necesaria como hacen muchos. Su odio nace del miedo, y el miedo solo lleva terror. Ustedes no actúan por el futuro de Alemania, sino movidos por su propio pánico a que el sentido común y humano les venza y les haga desaparecer de la faz de la tierra. Es usted una mujer admirable, a pesar de que corra sangre judía por sus venas, lejana, pero judía al fin y al cabo. Esta información me la dio el señor alcalde. Ha intentado ganar mi simpatía con el fin de que yo le perdone la vida a su hijo. Pero no tema, ni por un momento se me pasó por la cabeza perdonar la vida a su hijo. Lo fusilaré, igual que al hijo del alcalde, uno junto al otro. Y no tenga remordimientos. La acompaño en el sentimiento. Podrá recoger el cadáver de su hijo en la plaza del pueblo a partir de medianoche.
Gracias.